Estimados estudiantes, bienvenidos a este videotutorial de la semana 3. Vamos a visualizar la actividad número 3, documento de análisis del conflicto. Nos encontramos en la unidad 2, titulada Complejidad de los conflictos. Recuerden que ya hemos visto la unidad 1 de la naturaleza de los mismos, pero ahora vamos a entrar en la parte de complejidad del concepto de conflicto. Esta actividad tiene una duración desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio y vamos a ir directamente a la descripción. Es una actividad virtual como todas las que desarrollamos en este curso. Vamos a conformarnos en equipos. Aquí la descripción nos dice de 4 integrantes, máximo 4 integrantes, podrían ser grupos de menos integrantes, no hay problema con eso. Y con esos grupos de trabajo vamos a tener que elaborar un documento en el que ustedes realizarán un análisis de un conflicto determinado, el que ustedes elijan. El propósito y objetivo de esta actividad es establecer o identificar una conexión entre las categorías teóricas con situaciones de conflicto que presentan en la realidad humana y social, fortaleciendo las competencias de gestión del conocimiento, solución de problemas y trabajo en equipo. Como nos piden que tenemos que trabajar esta competencia de trabajo en equipo, no se pueden entregar actividades por medio individual. Como ya les dije anteriormente, tienen que inscribirse en uno de los equipos durante la semana anterior para poder participar del mismo, aportar en el trabajo y que la nota también les corresponda a ustedes como integrante de esos equipos. En la fase praxeológica del ver van a tener que consultar la segunda parte del módulo Resolución de Conflictos, documento de apoyo, la cual comprende los capítulos 4, Estructura de un conflicto, características y elementos, y el capítulo 5, Tipología de un conflicto, y el capítulo 6, Actores de un conflicto. También deberán de consultar el artículo titulado Más seguros sin conflicto armado, de Jorge Restrepo. Pasaríamos a la fase praxeológica de juzgar con la lectura de estos documentos, identificando pues, las ideas más principales, sobre todo lo que conlleva la diferencia entre un conflicto y un problema socialmente relevante y las categorías de análisis. Eso es importante que ustedes visualicen esas categorías de análisis, las identifiquen dentro de los documentos para realizar una caracterización de los actores de un conflicto. Seleccionen el soporte documental de un conflicto, puede ser texto, puede ser video. Se recomienda hacer un cuadro de las categorías en el que relacionen los análisis de cada uno de los integrantes. Pasaríamos después a esa fase de actuar, donde ustedes seleccionarán el soporte documental de un conflicto y en un documento Word realizarán el análisis mismo del conflicto seleccionado de acuerdo con la siguiente estructura. Punto número 1.1, esto es lo que debería de llevar ese documento. Escriban el nombre del conflicto seleccionado y hagan un breve resumen de la fuente de análisis, ya sea un reportaje o un video documental. El punto número 1.2, deben realizar un análisis desde 3 puntos, desde 3 secciones. La sección A, estructura del conflicto, características y elementos. El punto B, la tipología del conflicto, y el punto C, los actores del conflicto, especificando sus relaciones interpersonales, intergrupales, dependiendo un poco pues, del caso del conflicto que ustedes hayan seleccionado. Por último, tiene que haber un punto 1.3, escriban 3 párrafos, esto es importante, 3 párrafos en los que planteen cómo transformar el conflicto analizado y, por supuesto, intentar llegar a una solución. Por último, tendríamos la fase praxeológica de evolución creativa o metacognición, donde nos dice lo siguiente. Al finalizar el análisis del conflicto seleccionado, cada integrante del grupo debe identificar cuáles fueron las dificultades al elaborar el análisis y qué herramientas o recursos utilizaron para superar la dificultad. A su vez, identificarán y evaluarán la manera como se dividieron responsabilidades en el grupo, cómo organizaron el trabajo para la realización de la actividad anterior e identificarán si hubo equilibrio en la asignación de tareas y roles que cada participante desempeñó. Recomiendo que también esta última parte puedan subirla dentro del trabajo, dentro pues, de ese documento Word. Sería interesante ver cómo han sido los procesos dentro del trabajo de equipo para realizar esta actividad.
Recordarles que van a tener también los recursos con bibliografía básica, bibliografía también complementaria. Recordar que es una actividad virtual de tipo colaborativa, donde tendrán 3 horas para la consulta de materiales y se estipulan unas 9 horas para desarrollar todo el análisis, identificación de las tipologías, de las categorías más importantes, características también de ese conflicto y desarrollar ese documento. Forma de entrega. Deberán de subir al aula virtual dentro del rango de tiempos que hemos establecido al inicio, el documento formato Word, aquí nos dice de 2 páginas de extensión, pero sin incluir portada, ni índice, ni bibliografía. Son 2 hojas de Word con el análisis, digamos, del conflicto y las características. Recordarles que a este documento pueden agregarle una última sección con esa metacognitiva donde ustedes pues valorarán cómo ha sido el ejercicio de división del trabajo, de la estructura, de las responsabilidades de cada integrante, que iría fuera parte de esas 2 páginas. O sea, puede ser un documento que tenga 8 páginas tranquilamente porque han hecho el análisis de las 2 cuestiones. Siempre recordar, normas APA, hablamos de tipología de letra Times New Roman 12, interlineado doble espacio, 2.0, con justificación a la izquierda. Hablamos que debe de haber una sangría al inicio de cada párrafo y en la última sección, la de bibliografía, deberán de poner las referencias, las fuentes de información que han utilizado, sean libros, sean archivos o sea video. También se pueden citar en las referencias. El rol del tutor será en este caso acompañar las dudas e inquietudes durante el proceso a través de mensajería instantánea, correo o por ejemplo este tipo de video chat y también retroalimentará el documento de análisis por medio de la rúbrica de evaluación. Importante destacar, estos son los aspectos que se van a evaluar de ese trabajo. Primero, el contenido. Entonces, en el contenido se espera que el estudiante presente una fuente de análisis correspondiente a un conflicto, describiendo de forma completa todas las categorías de análisis. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen las categorías de análisis para caracterizar el conflicto. En este caso, ¿qué deberán de hacer? Leer los documentos guía para sacar esas categorías. Análisis tipológico. El análisis del conflicto desarrolla un análisis riguroso, completo, descriptivo, desde la estructura propia del conflicto, la tipología y las relaciones de los actores dentro del conflicto. Es desarrollar los puntos de la estructura del documento, pero de una forma con profundidad, con extensión, con análisis y con rigor. Por último, se va a evaluar con un punto la presentación. Se cumple con todos los lineamientos establecidos, extensión del documento, tipografía, diseño de la página, índice, apartados. No hay errores de redacción y ortografía y se utiliza correctamente las normas APA. Esto es lo que ustedes van a encontrar también. Es muy importante que lean las rúbricas de evaluación, es cómo se les va a evaluar. Entonces recuerden que este trabajo tiene 2 partes. Uno es todo el desarrollo tipológico del conflicto y que iría en esas 2 páginas y se solicitaría que añaden, por ejemplo, una página más donde describen lo que ha hecho cada integrante, cómo se han estructurado el trabajo para cumplir con esa fase metacognitiva de devolución creativa y ver un poco cómo se está ejerciendo ese trabajo colaborativo. Recuerdo que todos los integrantes tienen que aportar, todos los integrantes tienen que participar del trabajo y eso se verá reflejado en la portada con la introducción de realmente quiénes fueron los que aportaron a ese trabajo, nombre completo y ID de todos ustedes. Entonces, pues con esto les deseo la mejor de las suertes para esta semana número 3, para el desarrollo de esta actividad y sobre todo para el trabajo colaborativo, que será un reto porque pues habrá mucha gente que no conozcamos, pero la comunicación va a ser un elemento clave para que no haya dificultades. Entonces, les deseo la mejor de las suertes, el mejor éxito en esta actividad y estoy pendiente de cualquier duda y consulta acerca del proceso.